Saludos atentos a todos, cada uno de ustedes, desde esta tierra de El Salvador. Les saluda el Padre David Paneso. Hoy quisiera que compartiéramos el tema el liderazgo cristiano. Nos vamos a acercar hacia una especie de perfil del líder cristiano. Sin lugar a dudas, el punto de referencia será Cristo, su manera de ser líder. Es bueno que nos detengamos desde ahora a meditar cómo concibe él el liderazgo. El Evangelio de San Mateo nos ayuda en este sentido. Nos dice San Mateo: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La premisa del líder cristiano que nos presenta este Evangelio es que el mismo Cristo ejerció su liderazgo como un servicio. Ese será entonces nuestro horizonte. ¿Cómo aprender de Cristo a ejercer el liderazgo como un servicio? He dividido la temática en lo que llamo 6 dimensiones. Estas 6 dimensiones del líder cristiano, a saber, dimensión humana, comunitaria, de la comunión con Dios, una pedagogía, la testimonial y la pastoral. En todos, el punto de referencia será Cristo. Es maestro que enseñó a sus discípulos a predicar la buena nueva, y él tiene algo que decirnos. Acerquémonos a la primera, la dimensión humana. Lo primero será recordar que la pedagogía de Dios para mostrarnos su amor fue que su Hijo se encarnara en nuestro mundo, tomara nuestra condición humana, actuando en este mundo como uno de nosotros, se convierte en nuestro ejemplo, y en este caso nuestro ejemplo de líder. En este caso concreto nos vamos a detener en aquellos rasgos específicos de liderazgo que ejerció Jesús, que debemos tomar en cuenta como un líder cristiano. El primero, la humildad. Jesús, siendo varón perfecto, Hijo de Dios, el Mesías prometido, mantuvo una actitud honesta y sencilla. Con ninguno se mostró superior y respetuoso. Supo darle su lugar a cada uno, sin dejar a un lado quien era él mismo. Su consejo fue: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El segundo, accesibilidad. Jesús fue muy accesible, nada complicado. Personas de todas las edades, jóvenes, mayores, se sentían con libertad de acercarse a Jesús, porque él no era distante, ni tenía aires de superioridad. Al ver el interés personal que les mostraba, todos se sentían cómodos con él. Y es importante que el mismo rostro de Jesús arrastraba a la gente. No era solo lo que escuchaban de él, sino verlo a él
ya hacía que las personas le tuvieran mucha confianza. Siempre en esta dimensión humana, Jesús también era compasivo. Se interesó de verdad en las personas y estuvo dispuesto a hacer grandes esfuerzos por ellas. No se limitó a hacer solo lo necesario, sino que fue más allá. Sin duda, la compasión lo motivó a ayudar a los demás. Bueno, veremos en los textos que ustedes tendrán la oportunidad de leerlos por su cuenta, como Jesús se acerca a gente que tenía lepra y que en esa época se le decía que no podía acercarlo, no podía tocarlo, y los toca. Como Jesús se acerca a una mujer que, teniendo un flujo de sangre, supuestamente era terrible acercarse y ir con ella y acercarse a ella, y Jesús se acerca. Jesús habla con una mujer que había cometido adulterio. Y todos se preguntaban por qué. Su compasión era mucho más grande, porque venía a demostrar la misericordia de Dios. Iba a estar más cerca con el que más lo necesitaba. El otro rasgo, Jesús es paciente. Cuando los apóstoles y otras personas no imitaban el ejemplo de Jesús o no ponían en práctica sus consejos, Él siempre era paciente con ellos. Les repetía con paciencia las lecciones que necesitaban, y esas que tenían que aprender y que les costaba, tenía que volvérselas a explicar otra vez, porque querían acercarse a Dios pero no lograban comprender. Van a ver en los textos cómo hasta en alguno de las parábolas Jesús tiene que volvérselas a explicar y volvérselas a repetir, y aún así Marcos, veremos más adelante, nos presenta a los discípulos como difíciles de comprender lo que Jesús les pedía. Y la otra dimensión humana, altruista. En ocasiones, aunque Jesús necesitaba descansar, relajarse, renunció a ello para ayudar a otros. No fue egoísta. En esto también nos puso un ejemplo que debemos seguir con atención. En los textos que ustedes van a poder leer en Mateo, van a observar un Jesús que ya quería ir a descansar, ya estaba listo para descansar, pero la gente era mucha y ni modo, pongan la barca, se sube a la barca y comienza a predicar. Y ve la necesidad de la gente, y es la necesidad de la gente la que lo lleva a acompañarlo. Es importante que no olvidemos entonces las características de la dimensión humana: humildad, accesibilidad, compasivo, paciente y altruista. Características que nosotros como cristianos, líderes, deberíamos tener, o por lo menos pedirle a Jesús que nos ayude a tenerla. La otra dimensión es la dimensión comunitaria. Empieza Jesús su misión, pero la empieza buscando una comunidad. Alguien que le acompañe, que esté con él. Busca compañeros. No quiere trabajar solo, no va a empezar esa gran empresa que su papá le encomendó, no lo va a hacer solo. Quería construir una comunidad para poder transmitir su mensaje. Por eso el estilo comunitario es algo que caracteriza a los cristianos. Es en la comunidad donde la palabra de Dios se encarna, donde hombres y mujeres podemos compartir gratuitamente, sin temores, siendo cada uno quien es, soñando y trabajando juntos, apoyándonos y ayudándonos a crecer. En comunidad nos desarrollamos. Es en la comunidad donde el cariño no está en juego, porque en la comunidad se aprecia y se puede compartir. Jesús, cuando comienza su vida pública, comienza también a anunciar el reino.
recorre pueblos, habla en la sinagoga, pero en medio de esta estrategia se da cuenta que poca gente entendía su mensaje, que incluso sus propios discípulos tenían dudas. Lo van a ver en la cita bíblica que le dejamos. Al constatar esto, Jesús cambia la estrategia. Se enfoca en la pequeña comunidad. Fíjense bien, una pequeña comunidad. Un grupo más pequeño. El grupo puede ser muy grande, pero esta vez él se queda con una comunidad más pequeña. A formarlos, a acompañarlos. Y voy a insistir en esto otra vez. A formarlos y acompañarlos. Jesús sabe que para que sus discípulos lo puedan acompañar, tienen que ser acompañados. Y él mismo se dispone a hacerlo. Porque de alguna manera sabía que la coherencia que necesitaban ellos para la vida comunitaria dependía de que su mensaje se expandiese por todo el mundo. Y así fue. Fueron juntamente sus discípulos más cercanos, miembros de su comunidad, quienes estuvieron dispuestos a dar su vida por el mensaje del reino, siendo la semilla de la transmisión del evangelio. Y aquí es importante, dice, el liderazgo es para servir a una comunidad y su contexto, no para que nos sirvan o idolatren a nosotros. Una comunidad, en la medida que es testimonio de un estilo de vida sencillo, justo y gratuito. Cuando esta comunidad tiene este estilo sencillo, justo y gratuito, es fin en sí misma y se convierte en un referente de liderazgo cristiano. Es decir, no creo que las comunidades sean medios para la construcción de un mensaje. Creo que el ser comunidad es el corazón del mensaje cristiano. Así de simple y así de fácil. Es en comunidad que nuestro liderazgo va a crecer. La primera clave de liderazgo que encontramos reflejada en este pasaje la podemos ver en este corto fragmento. A los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre. Los amó hasta el fin. Nos dice el Evangelio de Juan. He aquí una característica de un verdadero líder. Es que él no se enfoca solo en construir equipos. Se enfoca en construir familia. Para los salesianos este término no debe ser novedoso. No solo es un equipo, es familia. El pasaje revela que Jesús amaba a sus discípulos. Para él sus discípulos no eran solo subordinados o personas a las que coordinar y dirigir. Para Jesús ellos eran su familia, sus amigos más cercanos. Eran tan cercanos que en circunstancias los discípulos ponían su vida en riesgo por seguir a Jesús, dispuestos a morir con él si era necesario. Eran tan cercanos que Jesús dio su vida por ellos, al igual que por todos nosotros. Si realmente quieres que tu liderazgo tenga un impacto importante en la vida de las personas que lidera y en los procesos que realiza, ábrete a las personas. No las mires como objetos, sino como seres humanos. Lidera con amor, con entrega, con paciencia. Claro que vas a seguir teniendo que mantener una posición diferente al resto. Al final te pusieron el servicio de liderar.
y tendrás que tomar algunas decisiones, tenés que acompañar y en algún momento incluso corregir. Pero eso no implica que no puedes amarles y unirles. Que sea este sentido de familia el que nos ayude a ser mejores líderes, a caminar juntos con la comunidad que se nos ha encomendado. La otra dimensión, la tercera ya, si recuerdan, son 6 dimensiones y esta tercera es la dimensión de la comunión con Dios. Jesús, siendo Dios mismo, consideraba que lo más importante era mantener un tiempo de comunión con su Padre, por lo cual dedicaba un tiempo para apartarse y tener un momento de intimidad y comunión con Él. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y lo vamos a encontrar mucho en la Escritura. Jesús se alejó, Jesús se apartó, Jesús incluso ya cerca de el momento final de su vida se lleva a un grupito de sus apóstoles y ora porque quiere escuchar todavía la voluntad de su Padre. Esa es la intimidad de la oración que crece su cercanía con su papá. Jesús hacía oraciones sinceras, con regularidad, tanto en privado como en presencia de quienes adoraban a Dios. Oraba en muchas ocasiones, no solo antes de comer. En sus oraciones le daba gracias y alabanzas a su Padre y le pedía guía antes de tomar decisiones importantes. Yo les recomiendo leer los textos bíblicos que se le dejan. Por favor, en el foro se va a preguntar sobre esos textos y es importante que los consulte. El líder cristiano dedica tiempo a la oración, que acrecentará su amistad con Cristo, por ende con Dios. Sabe que es algo indispensable si quiere actuar de verdad como enviado y ser ejemplo del mismo Jesús. El líder cristiano toma un tiempo determinado para platicar a solas con el Señor. Y vuelvo a insistir, por favor, vean el texto bíblico. Vamos con la otra dimensión. La cuarta dimensión es la pedagogía. Aquí parece que el Evangelio de Marcos es el que nos puede ayudar con esto. Él nos presenta a Jesús como maestro y como formador y con las siguientes características. La primera dice que Jesús se convierte en educador de sus discípulos, procurando logren comprender en qué consiste el reino de Dios. Tenía una meta clara, pero es importante esta palabra educador, y en el ámbito salesiano se dice, vaya, un grupo juvenil que no se centre en lo educativo no es grupo juvenil, es un jugatorio. Y Jesús nos enseña que Él mismo se convirtió en un educador. Lo que quiere decir que Jesús nos enseña que si yo quiero ser líder, yo mismo debo ser un educador. Si no soy un educador, entonces difícilmente el grupo va a ver bien la meta, porque no sabe para dónde va a llegar. El segundo, la convivencia constante como metodología fundamental que hizo recorrer a sus educandos. Antes decíamos, vamos a crear un ambiente de familiaridad, entonces vamos a convivir con ellos, vamos a estar con ellos. No es que doy el tema, me voy, se acabó, ya no. Yo solo sirvo para dar el tema y después no me voy a sentar y no voy a conversar o no me voy a reír. No, no. Jesús convivió con ellos, comió con ellos, hasta durmió con ellos, se quedó dormido hasta en la barca, hasta se asustaron los pobres de lo dormido que se quedó. Convivió con ellos. Es más, fue a una fiesta con ellos. Y en la fiesta compartió
En esa fiesta, su mamá, la Virgen, sacó el primer milagro. Pero convivía con sus apóstoles, con sus discípulos. Y el tercero, la aceptación de su destino final, su vocación. Como objetivo, meta final, condición que les puso para ser sus discípulos. Jesús quería que ellos estuvieran claras cuál era la meta. Y el líder debe poner la meta clara. Es decir, el líder nunca debe ser el fin en sí. No debe hacer sentir el líder que si él no está, todo se acaba. El mismo Jesús, lo que les está diciendo es: yo vine a cumplir una meta que alguien más grande me dio. Entonces, el líder cristiano, como es enviado, como lo que está haciendo no es de él, sabe que está haciendo algo más grande para alguien más. Y esto es importante. Deberá entonces aprender, como Jesús, a conocer el entorno en el que le toca servir y a adecuar el lenguaje para que los del grupo puedan comprender el mensaje. Respetará los procesos. Nadie es igual. Toda persona es distinta. Y hay que respetar los procesos de cada uno. Algunos aprenden más rápido, otros más lento y otros lentísimos. Pero al final Dios nos los ha mandado y hay que trabajar con ellos. Las personas son un misterio. Por eso el líder le va a dedicar tiempo a convivir y conocer bien a los que les ha encomendado el Señor. Pasamos a la quinta dimensión, una dimensión que se pide hasta a los niños en la casa, la dimensión testimonial. Al comienzo de su ministerio, Jesús demostró su deseo de agradar solo al Padre y dejar que el Padre controlara su vida. Hizo su decisión pública cuando entregó todo a su Padre. Insistió en que Juan lo bautizara porque así conviene que se cumpla toda justicia, nos dice el Evangelio de Mateo. Su deseo de agradar al Padre lo demostró aún más dramáticamente después de su bautismo, cuando se fue al desierto donde Satanás lo tentó. Es importante, Jesús va a empezar su misión, pero el Padre lo va a confirmar en esta misión. Por eso va a ser importante aquí que los líderes, cuando sean nombrados, se haga un acto público donde se diga: este va a ser el líder de este grupo, este es el que lo va a guiar, y que quede claro por cuánto tiempo, para que no se crea que es para la vida eterna. Entonces Jesús va a empezar, y quien confirma que su misión es en nombre de Dios es el Espíritu Santo. Para eso Jesús se va a bautizar. Entonces, la primera cosa, el primero que se bautiza es él. Después de bautizado, pasa por el desierto. En el desierto Satanás lo va a tentar. Pero es importante que nos demos cuenta cómo Jesús, esa tentación a la que se vio tan cerca, pudo resistirle por el conocimiento de la palabra de Dios, lo que le había enseñado a su mamá, lo que le había enseñado a José. Con eso pudo respetar la voluntad de su papá. Aquí, si creemos como líderes que estudiar la palabra de Dios es buena, suficiente y que tiene poder para salvar y transformar vida, debemos estudiarla con seriedad y enseñarla con fidelidad. Y aquí hago una pausa como para preguntar: ¿cuántos líderes tienen una Biblia propia? No la Biblia de la casa,
no la que está debajo de la cama, no la que está puesta en una parte de la casa. ¿Cuántos tienen una Biblia propia? La Biblia mía, así como tengo un celular, que mi celular es casi como mi mejor amigo. ¿Cuántos tienen una Biblia como su mejor amiga? Donde está la palabra de Dios. El líder de Dios habrá comprobado sus efectos en su propia vida primero y será quien la publique con toda honestidad, sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para retractarse, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Nos dice la segunda de Timoteo, que les recomiendo, por favor, la revisen después, la lean en su casa. La convicción de Jesús en la palabra y en buscar hacer la voluntad de Dios inspiró confianza a los que decidieron ser sus discípulos. Esta confianza entre Jesús y sus discípulos no se habría logrado si primero Jesús no hubiera tenido su experiencia del desierto, decidiendo a quién habría de seguir en la vida, a quién él mismo habría de ser. Y aquí es importante, muchos dicen, bueno, ya vino al mundo, ya sabía qué tenía que hacer. Parece que tuvo que ir conociendo poco a poco su misión Jesús. Y cualquiera que quiera ser líder cristiano, seguidor de Cristo, tendrá que confirmar con Dios este liderazgo. Y el punto de referencia será Cristo. Cristo que me lleva a Dios. En la función de relacionarse en la vida, la confianza es la corriente a través de la cual fluye la vulnerabilidad y la preocupación y compromiso. ¿Cuántas veces vieron sus discípulos, sus apóstoles orar a Jesús? Parece que lo vieron tantas veces que no salió otra cosa que decirle, Señor, enséñanos a orar. Ojalá que los líderes cristianos oren también, que los muchachos del grupo digan, yo quiero orar como él. Pues, cuando ora, y no que se ora apurado, nada de esas cosas. Cumplió con sus deberes religiosos. Se va a ver entrando a la sinagoga, hasta lo quisieron atrapar que si daba o no el impuesto, y lo aprovechó para enseñar, pero cumplió con sus deberes religiosos. Se preocupó por los demás sin importar la apariencia. Para mí va a ser muy importante que lean los textos bíblicos donde dice cómo Jesús no le importaba la apariencia, sino que simplemente no importaba quién era. Si necesitaban de él, ahí estaba. Y antes dijimos que tuvo compasión de él. La última dimensión, la dimensión pastoral. Cualquiera diría que ya había dimensión pastoral en tiempo de Jesús. Yo le he llamado dimensión pastoral, escucharán los puntos de referencia. Jesús siempre se sintió pastor, que debía trabajar incansablemente por las ovejas, al punto de dar la vida por ellas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Un líder, pastor, que no hace distinción de procedencia, lo escuchamos antes. Decía, tengo otras ovejas lejos y es preciso que las traiga. Tiene una relación verdaderamente cercana, las reconoce como proyectos que Dios le encomendó y por eso las cuida. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos
y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno, nos dice el Evangelio de Juan. Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, tenía claro cuál era su posición en el universo, quién era su Padre, y sabía que esa posición le sería devuelta en breve, como para creerse algo, ¿no? El mero Hijo de Dios, el Hijo del Rey. Pero aún así, eso no le hizo tomar una actitud de superioridad hacia los demás o mirarlos por encima del hombro como seres inferiores. Todo lo contrario. Lo hizo reconocer que esta posición no era una oportunidad para dominar, sino para servir. Y aquí un verdadero líder es, lo hemos dicho antes, humilde. No se siente superior a su equipo. Trabaja para ellos. Trabaja con ellos. Trabaja hombro a hombro con ellos. No simplemente se siente arriba de su pedestal a dar órdenes. Sirve a su equipo de la forma más acomodida posible. Por último, quiero que meditemos en el significado de lo que hizo Jesús. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús se quita la toalla, le lava los pies a sus apóstoles y todos asustados? Pues eso es lo que quiere, que el líder aprenda a servir. Siendo el líder que era, no escatimó ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y se arrodilló a lavar los pies. ¿Cómo estaban los pies? Eran pescadores, ¿verdad? Gente ordinaria, un pescador con costumbres y a caminar. ¿Cómo estaban? Malolientes, sucios, llenos de mugre, polvo, de las personas que amaba y aún del que lo iba a traicionar. Esto es importante recordarlo. Jesús, el Rey del Universo, nos dio ejemplo de que ser líder no es mandar, no es ser superior. Ser líder es trabajar en pro de tu equipo. Trabajar más que tu equipo. Darlo todo por tu equipo. Servir al equipo. No es una oportunidad para que te sirvan a ti. Es un privilegio, el privilegio de servir. No es estar arriba, siendo sostenido y alimentados por el trabajo de los demás. Es ponerse abajo y cargar con todos y trabajar con todos, motivar a todos, darles ejemplo a todos, enseñando a todos que Cristo es el que nos ha llamado a servir. A manera de síntesis, les invito a ver cuáles serían como el perfil del líder cristiano. Yo lo he puesto así, pueden haber muchos, pero yo lo puse de esta manera. El primero, Jesús siempre estuvo a la altura de lo que dijo, o sea, fue testimonio vivo de lo que él decía. Respetó la individualidad de cada quien. Hizo sentir importante a los demás. Fue tolerante. Fue amistoso. Fue agradable. Fue solícito. Fue empático. Indulgente. Fue libre de prejuicios de raza, religión, color, carácter, costumbres, profesión. Y de hecho hasta llamó, algunos los llamó a ser sus discípulos. Fue culto. Fue comprensivo. Fue alguien que reconocía lo bueno en los demás. Fue cuidadoso de los suyos. La pregunta es, ¿qué tal si hacemos
estas características que acabo de mencionar el perfil de un líder cristiano, es el reto que nos queda. Jesús nos dio el ejemplo de que el líder vino a servir. Dios quede con ustedes y nos enseñe a ser líderes al estilo de Jesús. Bendiciones para todos.